Antes de empezar a predicar, yo siento calor, pero no sé si son yo. ¿Están bien ustedes? ¿Están bien? Sí, porque nosotros los espirituales sí nos ponemos muy calorosos. Para que ahí al buen entendedor, nomás y si usted tiene frío, dígame, le presto mi chamarra. Amén. Voy a hablar del Día del Padre, el sacrificio de un padre. Ahorita voy a hablar de este hombre que quiero tocar base con ustedes. El Día del Padre es un día muy importante, es un día que, amados, debemos de siempre recordarlo y siempre tenerlo. Hay que honrar a nuestros padres. Mi papá, en este marzo, y mi mamá murieron hace 20 años, 4 días de separados. El enfermo era mi papá y mi mamá murió primero, y a los 4 días él, no sintiendo que estaba ahí, dijo, pues ya me voy, ¿ya qué hago aquí? Y se fue también él. En una sola semana, a los dos los despedimos, hace 20 años. Papá, Dios le dio vida, Dios le dio bendición y Dios le dio un corazón por servirlo y por agradarlo en todo lo que él estaba haciendo. Pero hoy quiero honrar, y ya honré a unas personas a las 9, pero hoy quiero honrar a mi hermano mayor que está aquí, Fidencio. Ha sido fiel, ha querido en el ministerio de esta iglesia. Fidencio, ponte de pie. Él que ocupó el lugar de papá. Así que felicidades, Fidencio, quiero honrarte. Bendigo tu vida en esta hora. Dios te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Así que te hubiera dado los $50 a ti, ¿verdad? Sí, Benja. No te creas, Benja. Dice, no, ya no lo suelto. Dice. No, te olvides 10 más, Benja. $5. Déjeme hablarle de este tema. El sacrificio de un padre. Mire lo que los hijos piensan de un padre. Las diferentes etapas de la vida de ellos, lo que ellos piensan de su papá. Por ejemplo, a los 7 años los hijos dicen, papá es un sabio, lo sabe todo. A los 14 años dice, me parece que papá se equivoca en algunas cosas que me dice, y más cuando me quita el celular. A los 14 años. A los 20 años dicen, papá está un poco atrasado en sus teorías. No es de la época. Por no decir, he's not cool. Eso es lo que dicen a los 20 años. A los 25 años dicen, el viejo no sabe nada. El viejo no sabe nada. A los 30 años el hijo dice, con la experiencia de mi padre y a esa edad, yo ya fuera un millonario. Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. A los 45 años el hijo está pensando de esta manera, no sé si ir a consultar con el viejo sobre este asunto. Tal vez pudiera aconsejarme. ¿Usted qué cree? ¿Quién cree que lleva más camino recorrido en esta vida? A los 55 años, mire lo que piensa el hijo. Qué lástima que papá esté tan viejo. La verdad es que tiene unas ideas increíbles y un discernimiento notable. Pero mire, a los 70 años, a raíz de la muerte del padre, el hijo piensa, pobre papá, era un sabio. Qué lástima que lo haya comprendido demasiado tarde. Si tienes a tu papá el día de hoy, hónralo. Tú tal vez digas, es que no se lo merece, es que tú no estás honrando tal vez el testimonio de él, estás honrando la posición de él, el ser padre. Y ahorita voy a hablar un poquito sobre esto y dándote a ti un poquito de enseñanza. Pero fíjate lo que muchas veces el hijo ve en casa, los hijos ven en casa. Y hablando del padre, ellos pueden decir, papá puede escalar las montañas más altas, nadar por el océano más grande. Él puede volar el avión más rápido, no que Tom Cruise, ni que Tom Cruise, ni Top Gun. Él, mi papá, lo puede hacer también. Y luchar contra el león más fuerte. Y no se refiere a la esposa, se refiere a las fieras. ¿Okay? Sí, mi papá puede hacer todo eso, pero la mayoría de las veces solo saca la basura en la casa. Es lo único que ven que hace, el sacar la basura. Hoy, este día,
estamos celebrando el Día de los Padres. También tenemos el Día de las Madres, el cual se celebra con mucha más emoción. ¿No le pasa eso que le ponemos más candela a las mujeres y 2 días todavía y que el 10 y que el segundo domingo y no se llenan, quieren todo el mes? Híjole. No, hombre, les digo, esto ya no está llena ahí como la ven. Me parece que es justo también separar siquiera un día del año y dedicarlo a los padres, para reconocer la importancia que ellos tienen en el hogar y en la vida de sus hijos. Debemos confesar y que muchas veces que los padres son pasados por alto. No les damos la honra, ni el honor, ni el lugar que se merecen. Pensamos más en mamá en relación con el hogar. Y está bien, pero también hay que darle honra y crédito a donde se merece dar. Quizás esto se deba, esta mentalidad, esta manera de comportarse, se debe a que desafortunadamente hay muchos papás que lo son solo porque engendraron a los hijos, pero no cumplen con sus deberes de padre. Ve con tu mamá, no están en casa. Yo no soy el que decía, ve con tu mamá, si ella te deja ir allá. No, hemos creado un fantasma de padre en la casa. Sin embargo, es cierto que hay una infinidad de padres que son amorosos, que son abnegados y serviciales como lo son las mamás. ¿Y por qué no decirlo? Aún se dan casos, y en mi experiencia como pastor y de 48 años tratando con muchos matrimonios, he encontrado casos en que el padre es más fiel a la familia que la propia madre. Lo ha habido. Existe. Esto es algo que tenemos que comprender. Sin duda que muchos de los que están aquí presentes sienten o deberán estar orgullosos del papá que Dios les ha dado. Es verdad que el ser padre es una responsabilidad tremenda. A ver, ¿cuántos de ustedes se les dio un manual cuando les dijeron, a ver, vas a ser papá y aquí está el manual para que sepan? Nadie. Simplemente fuimos aprendiendo, aunque la Biblia tiene mucho que decir, pero a veces, hermanos, si no encontramos la Biblia, ¿cómo vamos a encontrar los versículos que hablan de los padres? Y tenemos que entender ese cuadro, que es una responsabilidad tener, no solamente es engendrarlos, es ayudar en la crianza de ellos. En la revelación que Jesucristo hizo de Dios, Él recalcó la idea de Dios como nuestro Padre Celestial. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se refirió a Dios como nuestro Padre Celestial. Aún la oración del Padre Nuestro lo dice todo. Y Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Se refiere a Él en muchas ocasiones. Fue realmente la palabra que Él más usó al referirse a Dios como Padre. En un sentido muy especial y único, Dios era considerado o era el Padre de Cristo en la tierra. Dios también, por derecho de creación, porque tú y yo fuimos creados por Él. Amado, el Dios, amado, el Padre, Él es Padre por derecho de creación de todo ser creado, de todos aquellos que hemos recibido el Espíritu de Dios por derecho de creación. Y es uno de los aspectos esenciales de la experiencia de la salvación que el Nuevo Testamento aborda. Es el que al ser salvo el hombre o la mujer entra a formar parte de la familia de Dios, al ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. Que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Quiere decir que si tú eres llamado hijo de Dios por derecho de salvación, quiere decir que Él es tu Padre. Y qué hermosa frase cuando se puede decir con toda certeza, somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Así que tenemos a un Padre, perdón, que, amados, le debemos atribuir siempre eso que es Dios. Ahora, en las historias bíblicas hay relatos de algunos padres buenos.
Hay mucho que hablar sobre eso. Si tú lees la Biblia te vas a encontrar con padres sobresalientes, padres que amaron a Dios, padres que se entregaron, a pesar de sus fallas, a pesar de sus pecados, a pesar de cosas que hicieron dentro del cuadro de su vida. Amados, algunos de ellos sobresalieron. Esto nos inspira al verlos a ellos. Nos da un ejemplo. Se distinguieron por alguna virtud o por a un hecho asombroso que hicieron en su vida. Ahora yo quiero que juntos, amados, meditemos en Abraham. Hay un hombre en la Biblia que se llama Abraham, quien fue el padre de Isaac. Pero por muchas razones, Abraham fue un personaje destacado. Pero vamos a mirarlo sencillamente a Abraham como un padre natural. Sus atributos. Hay muchas cosas que yo podría relacionar en sucesos que él hizo, pero amados, algo tan sencillo como el ser padre sobresale de él. De la entrega que él tuvo, amados, hacia Dios y hacia la familia. Y para hacerlo, quiero, amados, que nos detengamos en considerar un episodio dramático en la vida de Abraham. Y esta lección está llena de mucho aprendizaje para ti y para mí. Usted conoce la historia, Génesis 22, del 1 al 3. Mire, voy a leer nomás el primer versículo, porque quiero brincar a lo que quiero decirle. Porque dice, aconteció que después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? ¿De qué está hablando? Bueno, cuando Dios empezó a tratar con Abraham, Abraham vivía entre paganos. Él era un pagano. Y cuando Dios lo trató, él dijo, Abraham, quiero que salgas de tu tierra y tu parentela. Te voy a bendecir. Y voy a hacer de ti una generación, una nación grande. Abraham, yo voy a tratar contigo, tú vas a ser mi pueblo y vas a crear el pueblo para mí y yo voy a ser tu Dios. ¿Sabe por qué? Porque antes las naciones tenían a sus dioses, pero el Dios verdadero no tenía ninguna nación. Y dice, bueno, si no hay gente que me busque, voy a buscar gente donde yo pueda crear una nación y ellos puedan buscarme. Y voy a empezar con un hombre y le llamó Abraham, padre de naciones, no Abraham. Se llamaba originalmente Abraham, pero Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de naciones. Y dice la Biblia que Dios lo empezó a prosperar. Empezó a ser un hombre muy próspero. Amado, simplemente dice la Biblia que tuvo 300 criados. A ver, hermanos, ¿ustedes cuántos tienen, aparte de su esposa? 300 criados. Dios lo prosperó. Amado, y no podía tener hijos. Y Dios en su edad avanzada le concede un hijo, Isaac. De ahí la simiente se iba a multiplicar en generaciones. Se iba a ser grande, multitudes. Y dice, después de estas cosas, que después de que yo cumplí mi palabra, bendecirte, prosperarte y darte un hijo. Dios trató con él. Dios empezó a tratar con su vida, con su ejemplo. Dios quiso que él dejara un legado de fe, un legado de entrega y obediencia. Amado, y usted conoce la historia, que Dios le dijo, agarra a tu hijo. Inclusive, mira, aquí está el versículo, dice el versículo 2. Ahora toma a tu hijo, tu único, a quien ama, a Isaac, y ve a la tierra de Morián. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En otras palabras, mire, voy a decirle algo. Mi Dios tiene un sentido de claridad increíble. Dios nunca va a andar con rodeos. Dios siempre te va a pedir a ti específicamente algunas cosas. Porque a veces gente que Dios me dijo que te dijera, pues que te dijera qué. Yo a mí me acuerdo que hace algunos años una profeta vino y me dijo que me iba a morir a los 3 meses. Y le dije, pero ¿cómo, en dónde y cuándo? No sé. Usted busca a Dios, no, pues dímelo tú, pues a ti te lo digo, no a mí. No me morí, gracias a Dios. La mandé a matar a ella, que es otra cosa. Okay. Pero cuando Dios, amados, te da una palabra, Él no va a andar con rodeos. ¿Sabe lo que le dijo a Abraham? Mire el versículo 2, ahí tiene. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único. Y mire lo que dice, a quien amas. Por cierto, Abraham de Aitema se llama Isaac. Supongamos que Dios, muchas gracias, ¿Horchata? No. Mate. Anabel, muchas gracias. Un tecito, estos.
Ahora me traen la empanada, por favor. Gracias. Imagínense que Dios hubiera tocado más a tu hijo, tu único, a quien amas, ahí. ¿A quien amas? ¿Sabe lo que hubiera dicho Abraham? Oye, Ismael, ahí te hablan. Le hubiera dado a Dios gato por liebre. Pero Dios dijo, no, a tu hijo, tu único, a quien amas. Por cierto, se llama Isaac, para que no te equivoques, dijo. A él es el que quiero. Y Dios dijo, vamos, sal. Él inclusive dice el versículo 3, mire, y lo subrayé por ustedes, ahí dice, Abraham se levantó muy de mañana. ¿Sabe lo que me habla esa frase? Se levantó muy de mañana antes de que rayara el alba. Quiere decir obediencia, no la pensó, no alegó, no titubeó con Dios, sino que dijo, vamos, si eso es lo que Dios quiere. ¿Estaba a él de acuerdo? Yo no creo que humanamente dijera, Dios, lo que tú quieras, hasta te doy a Sara si quieres, te la sacrifico. No, ya era too late, ya estaba casado con ella. Simplemente el hombre era un ser humano como tú y yo, pero sabía quién era su Dios, porque ya había visto el poder de Dios en su familia, ya había visto los milagros de Dios en él, que le había dado una descendencia y él decidió obedecer y creerle a Dios. Y él tomó a su criado, a su asno, a su hijo, tomó la leña, amado, y se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Qué interesante, toda la historia. Llegan a un lugar y prepara el sacrificio, prepara el holocausto, prepara, inclusive dice la Biblia, la leña, y todavía empieza a atar a su hijo. Y lo sube al holocausto, y donde iba él a degollarlo y ofrecerlo a Dios, el ángel de Jehová le dijo, no le hagas daño. Ahora sé, Dios probando la fe de este hombre. ¿Cómo necesitamos hombres de Dios de esa manera? Que su fe sea probada, su entrega sea probada. Porque siempre en una iglesia los ministerios fuertes se mueven mucho por las mujeres. Y los hombres hasta batallamos para que vengan a hombres de impacto. ¿Por qué? Porque las mujeres no los dejan venir. Déjenlos venir, hermanas. ¿Quiere un hombre cambiado a William Levy? Déjelo venir. Necesitamos hombres que amen a Dios como Abraham lo amaba y lo obedeció. Hay muchas cosas que yo podría decirles de esta historia. Ahorita voy a estar regresando a ella. En toda la vida de Abraham, él se ve en lugar prominente. En un lugar prominente donde su fe ocupa ese lugar. Tiene una fe que, amado, está ocupando un lugar prominente porque le creyó a Dios. Dios dirigió los grandes sucesos de la existencia de este hombre. De modo que Abraham llegó a ser un gigante de la fe y padre en la fe. Por eso se reconoce a este hombre como el padre de la fe. Abraham, al establecerse en Canaán, dice la Biblia que vivía dentro de paganos, porque Dios lo sacó de su tierra, pero lo mandó a una tierra todavía pagana, porque esa era la tierra que le iba a dar. Pero Dios dijo, quiero un sacrificio, para esto tienes que salirte de ese lugar. Y te voy a llevar al monte donde quiero que lo hagas. Y fue lo que hizo. Ahora, puedo hacerles una pregunta, varones. ¿Cómo hubieran reaccionado o cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante una orden tan fuerte y extraña? Imagínate si Dios te pide algo, porque hay padres que se han amargado porque Dios les quitó a un hijo. O hay hijos que se han amargado porque Dios les quitó a su padre. Y empiezan a renegar y empiezan a cuestionar a Dios y empiezan, amado, y no es porque Dios se los quitó, simplemente llega el tiempo y el tiempo señalado de Dios. Pero yo quiero decirte, en este caso Dios sí le estaba pidiendo a Abraham, su hijo, para probar una fe en Abraham, para probar un amor de Abraham hacia él, no hacia su hijo. Dios ya sabía que él amaba a su hijo. ¿A quién amas? Ahora quiero que me compruebes que me amas al obedecerme. ¿Por qué? Porque Isaac era el hijo de la promesa. Si muchos de nosotros cuando Dios nos pide la cartera nos da un ataque al corazón, ahora si nos pedimos un hijo o la esposa o al suegro, a la suegra, no, mi suegra preferida no, porque es la que me saca de apuros. No os hagáis. Él se levantó muy de mañana, dice el versículo 3, y hizo caso a Dios. Esta descripción impresionante nos presenta a un hombre dispuesto a cumplir en detalle con la orden de Dios.
con lo que Dios dice. Hay una frase breve en este relato bíblico que tiene un significado hermoso y tremendo, y están en los versículos 6 y 8. Hay 5 palabras que sobresaltan en este versículo 6 y 8. Dice, y los dos iban juntos. Dice, y los dos iban juntos. Papá e hijo iban juntos. ¿Sabe lo que me habla esta frase? Me habla de unidad. Me habla de que estaban en acuerdo. El padre e hijo iban juntos. Papá, ¿está tu corazón ligado al corazón de tu hijo? ¿Está el corazón de tu hijo ligado al corazón tuyo? Y si no, ¿por qué? Y los dos iban juntos. ¿Sabe lo que quiere decir? Que había amistad, había diálogo, había una comprensión amorosa. Los dos iban juntos. Por eso quiero que vengas el otro domingo, porque voy a darte esperanza conforme a la palabra de cómo salvar el corazón de tu hijo y cómo el hijo puede salvar su corazón hacia ti. Dice Malaquía que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa es una palabra profética de Dios para ti y para mí. Abraham la estaba viviendo. Iban juntos. Era una relación que se tenía. Muchos ya conocemos al final de esta historia. Dios premió la fe de Abraham y no permitió que su hijo Isaac muriera. Hay algunas lecciones que podemos aprender de esta historia. De este relato hay varias cosas que podemos aprender, especialmente de los que como Abraham somos padres. ¿Qué es lo que tú y yo podemos aprender como padres de la vida de Abraham? 3 cosas. Número 1. Abraham fue un padre piadoso y temía a Dios. Fue un padre piadoso y temía a Dios. Mire lo que dice aquí, el versículo 12, cuando ya estaba a punto de acabar con la vida, cumpliendo al pie de la letra lo que Dios le había dicho, estaba a punto de acabar con la vida de su hijo. Mire lo que dice el 12, y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, a tu único. A veces yo le pregunto a padres, ¿dónde está tu hijo? Ya no quiere venir a la iglesia. ¿Y de cuándo acá? Los patos le tiran a las escopetas. En cuanto tú puedas, tú tienes que demostrarle a ese niño que vive contigo, mientras vivas aquí, tú vas a ir a la iglesia. ¿Estás cansado? Después del servicio nos venimos y te vas a la cama para que sigas descansando. ¿Estamos bien? Tú y yo tenemos que demostrarle a nuestra familia que somos hombres y mujeres de fe, que tenemos a Dios. El ángel mismo reconoció quién era Abraham, porque él fue el que le dijo estas palabras. Es muy necesario que todo padre cristiano sea así. No le envíes tus hijos a los abuelitos, que te los cuiden de vez en cuando, pero que no sea el motor. Por eso eres tú el padre, para que tú lo críes. El abuelito ya no tiene, y pregúnteme a mí. Yo amo a mis nietos y a las 3 horas, ¿a qué hora llegas? ¿A qué hora llega? Ya me embarró aquí la Emma, ya no puedo salir. Y lo que hacemos es que lo entregamos a alguien más para que lo críe. ¿Sabe lo que pasó en Uvalde? Póngase a estudiar ahí. Ese caso. Un joven de 18 años, ahí le va, 18 años, creado por sus abuelitos. Los papás ya no podían con él, ellos tenían sus propios problemas, ya no podían con él. Y aún él tenía problemas con la abuelita porque lo estaba regañando porque no se iba a graduar. Y él se enojó, y no le digas nada a tu hijo porque le llama al 911. En este caso él no llamó al 911, se compró algunas pistolas. Y él publicó unas horas antes que iba a ir a matar a su abuelita y a la escuela. ¿De dónde aprendió? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estaba la imagen del padre? ¿Dónde estaba la paternidad que él necesitaba ver? ¿Por qué nosotros hemos delegado la educación de nuestros hijos desde nuestra casa al sistema escolar, al sistema del gobierno? Si el gobierno no puede gobernar una nación, ¿podrá gobernar a tu hijo? Tenemos que tener cuidado a quién le estamos dando eso. Necesitamos a hombres y mujeres, padres, que en verdad hagan acto de presencia en la casa. Abraham fue un hombre de fe, de una fe poderosa. Inclusive el Espíritu Santo llegó a incluir el nombre de Abraham en la lista honrosa en los héroes de la fe. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
El que había recibido, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Por ese acto se le incluyó su nombre en la lista de los héroes de la fe. Porque era un hombre temeroso, era un hombre piadoso a Dios. Una fe verdadera en Dios y en su palabra nos capacita aún para hacer sacrificios como el de Abraham. Cuando tú tienes una fe, una obediencia, una entrega a Dios, te va eso a capacitar para que haga los sacrificios como el de Abraham. Por ser un hombre piadoso y temeroso de Dios, Isaac nunca olvidaría este ejemplo. ¿Usted cree que Isaac se le olvidó este ejemplo? De ninguna manera. Isaac vivió en carne propia en la entrega y el compromiso de su padre. Ahora imagínese, amado, que Isaac se esté recordando, relatándole a sus hijos la historia de su papá y de él. Cuando él va, dice, ahí vamos al monte y me lleva y vamos a un sacrificio. Yo le pregunto en el camino, cuando pasamos a un rest area, papá, ¿dónde está el animalito Dios va a proveer? Ahí vamos y llegamos al lugar y empieza a preparar, empieza a poner la leña y de repente me dice, mi hijo, ven para acá. Y yo voy para qué, papá, ¿qué se le ofrece? Volteate. Y sí, volteé y me amarró, dice. Porque dice la Biblia que lo ató para acostarlo en el sacrificio. Y me agarra y me pone en el sacrificio. Ahora, haga eso con un adolescente hoy en día. Le llama al 911 o a la inmigración y a usted se lo llevan a México. Él estaba viviendo una etapa increíble. Dice, yo vi a mi papá sufrir cuando estaba haciendo este acto. Yo vi a mi papá derramar lágrimas cuando estaba obedeciendo a Dios. Yo no lo entendía, inclusive cuando me agarró y me amarró tampoco lo entendía. Digo, pues, ¿qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo? Pero también vi cómo Dios le habló y cómo Dios proveó. El ejemplo que este hombre le estaba dejando a su hijo. Porque por eso se dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque se trascendió a las generaciones. Padres, tenemos una obligación de aprender de este hombre Abraham, de cómo servir a Dios. Amados, así también nuestros hijos, si tú y yo somos fieles al Señor, ellos van a recordar con aprecio nuestro acto de sacrificio y nuestra entrega. Otra lección que yo puedo aprender aquí. Número 2, Abraham fue un hombre de obediencia. Él aprendió a obedecer. No se le convenía, sino aunque no le conveniera. Mira lo que dice el versículo 2. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levanta muy de mañana, no titubeó, no dijo, Señor, quiero otra señal, mándame otra señal en la noche. A ver, no le hizo de largas, ni tampoco se hizo el indio para que lo pasaran en canoa. No, si eso es lo que Dios quiere, no lo entiendo. Él me prometió a mí una generación. Él me prometió que me iba a bendecir. Yo no sé cómo le va a hacer, pero yo le voy a hacer caso a él porque hasta ahorita no me ha dejado mal. Y él empezó a obedecerlo y se fue al lugar. Se fue al lugar donde Dios le dijo que se fuera. Yo voy a decirles algo. Abraham fue obediente a Dios desde el principio, dejando su tierra y parentela. Desde que Dios la primera vez que lo encontró y le dijo, Abraham, quiero que salgas de tu tierra, de tu parentela. Quiero que se salgas de una nación inmunda. Yo voy a crear una nación santa y voy a empezar contigo. Lo separó. Mire, ahí le va. No dijo, Dios dijo, voy a crear un santurrón. No, voy a crear una nación santa, limpia, diferente. La única manera que tu familia y tú se van a limpiar es que se separen de hacer las cosas que no agradan a Dios. Que se separen de hacer o dejen de hacer las cosas que no agradan a Dios. Él fue obediente, yéndose a un lugar extraño, ofreciendo a su hijo, el hijo de la promesa en sacrificio. Cierto es que Abraham tuvo sus flaquezas. Sí, yo puedo hablarles también de las flaquezas. Fue un hombre que mintió. Él mintió diciendo que Sara era su hermana. ¿Te acuerdan de esa historia? Podemos empezar a relatar muchas de esas cosas, pero lo que yo admiro es su amor por Dios. Su amor por Dios.
Tuvo su flaqueza como todos nosotros los hombres, pero la característica de su vida fue obedecer a Dios en todo. El obedecer no es una cosa fácil, hay que pagar un precio por obedecer. Mucha gente dice es que esto de servir a Dios cuesta mucho, cuesta mucho. Sí, cierto, amado, cuesta mucho, pero cuesta más cuando no lo haces. Cuesta más cuando tú decides voy a desobedecer a Dios, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que entender que sí te va a costar la obediencia, pero te va a costar más si desobedeces. Si desobedeces. Tenemos que entender esto. Muchas veces lo que Dios nos ordena es muy diferente de lo que nosotros pensamos. A veces Dios me pide a mí cosas que a mí no me gustan. Me desincomodan. Yo le digo, Dios, ahí hay más hombres, búscalos a ellos en la iglesia. Date vuelo, lilacha con ellos, no empieces conmigo, déjame en paz. ¿Por qué? Porque a veces Dios me pide hacer cosas que a mí no me gustan hacer en mi naturaleza. Y las hago. Más póngase a pensar. Si fuera cualquier hombre, viene Pepe Luis y me dice, tenga $50, haga lo que usted quiera. ¿Quién lo va a saber? Nomás Pepe Luis y yo. Y Dios. Me lo puse, gracias. Señor, revélame. Dime a quién. Y se me venía a la mente de mi foto. Y Señor, dame otra señal. Y volví a aparecer Abel Ledesma. Dame otra señal, Señor. Y el Señor me dijo, mira, no te hagas el indio. Bendice a alguien. Pero a veces en cosas tan simples nos perdemos la bendición de Dios porque queremos estancar la bendición en nosotros. Yo aprendí a no ser un estanque de bendición. Quiero ser un río que fluya con agua fresca. Amados, tú y yo nos cuesta, es difícil. Cuando es así, no vale la pena alegar, argumentar con Dios. No podemos ponerle peros a las órdenes de Dios. Sí, Dios, yo te voy a decir, pero si haces esto. Sí, Dios, pero si haces. No. Señor, aunque no lo hagas, yo sigo creyendo en ti. Eso es creer en Dios. Debemos tener la confianza de lo que Dios manda, siempre lo mejor, aun cuando por el momento no lo entendamos. Abraham no argumentó la orden de Dios cuando se le pidió que sacrificara a su hijo. Él obedeció al pie de la letra, él obedeció en fe. Esta fue una cualidad que los padres debemos de tener. ¿Quieres una familia que esté creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor? Papá, tú actívate. Obedece. Para que tu hijo diga, no, yo tengo un papá que aunque yo no quería venir a la iglesia, me traía. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios y quería que yo lo amara. Y eso era importante en la vida de Abraham. Lección número 3. Dios bendice a los que le obedecen. Cuando obedecemos a Dios como Abraham lo hizo, Dios empieza a bendecirnos. Mira el versículo 16. Y él le dijo, por mí mismo he jurado. Por cierto, mira, ahí le va. Si papá te está presentando al Dios que él sirve, es por tu bien. Escucha, hijo, escúchenme. No, es que mi papá quiere que me la pase en la iglesia. Sí. Si por él fuera, te metería de monje. Porque sabe que el lugar más seguro para ti es buscar a Dios. Porque los antros, los amigos, la vida loca y la vida que es un carnaval, dice Celia Cruz, no te va a llevar muy lejos. No te va a llevar muy lejos. Y si tú honrarías más a tu papá, le hicieras caso en el bienestar de él. Preguntarte, ¿por qué, a ver, papá, ¿por qué quieres que vaya a la iglesia? Dime, ¿cuál es la ventaja para mí? Toda. Vas a salir ganando. Vas a disfrutar de larga vida porque el que honra. Puedo hacerle a muchos de ustedes, papá, ¿dónde están tus hijos ahorita? ¿Y por qué no están aquí? Si es el día del padre. Porque mañana que se les atore, ¿con quién quiere que van a ir? Papá, ¿tienes $1000 que me prestes? Sí, ese prestado ya nunca los ves. ¿Qué tal si el papá los tratara a ustedes como ustedes tratan a su papá? Papá, hagamos un examen. Esta semana trate a sus hijos como ellos lo tratan a usted. Dice, no, ¿para qué vine? Mira, estás mal aconsejando a mi papá.
si tu papá ama a Dios, tú no vas a tener peros de por qué servir a ese Dios. Mi papá no fue un hombre rico, pero fue un hombre muy bendecido. Y mi mamá y él tuvieron, me dice el reloj que me calle, pero no le voy a hacer caso, lo reprendo. Tuvieron 12 hijos y crearon a 4 primos, entre ellos fue Manuel. Papá dice, estaba muy pequeña la familia y como era pastor, él pensó que tenía que hacerlos, no ganarlos. 12 hijos. Pero nos dieron una enseñanza increíble. ¿Tú crees que yo necesito conocer el mundo que el mundo me ofrece cuando miro a la gente a mi alrededor cómo viven? Yo aprendí de los errores de todos ellos porque pude tomar decisiones correctas. ¿Estamos bien? Yo no necesito ir a un antro. Ya escucho de jóvenes cuando van a un antro cómo les va. Les dan una recia. ¿Tú crees que papá va a dormir mientras tú estés allá dándole vuelo y lilacha? No, porque él sabe que corres peligro. Y yo sé que tú sales con la excusa, que no me tienes confianza. No se trata de no tenerte confianza. Al mundo no le confío ni al diablo. Déjame seguirle porque ya había unos hijos que ya se quieren levantar e irse. Déjeme hablarles de estas bendiciones, rapidito. Ya voy a terminar. Inclusive ven, Ramiro, para que suavices aquí el asunto. Y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, versículo 16, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, dice, mire lo que dice el Señor, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré. Habla de multiplicar, no de sumar. Tú agarra 4 más 4 y es que 8. Pero agarra 4, multiplícalo por 4 y vas a encontrar una gran diferencia. Dios está en el negocio de multiplicar. Bendición sobre bendición sobre tu vida. Multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo. Mire, de no tener un hijo, Dios le está prometiendo toda una nación. Como las estrellas. Cuenta las estrellas del cielo. Como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea que los enemigos, los que te envidian, no van a poder contigo. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido. ¿Cuál es la razón que Dios va a bendecir? Porque tú has obedecido. La obediencia de un padre trae bendición para toda la familia. Trae bendición para toda la familia. Abraham obedeció y fue bendecido. Este es siempre el resultado de la obediencia. Las bendiciones provienen de la obediencia. Y voy a darte 3 bendiciones según aparecen ilustradas en el caso de Abraham. La primera bendición es que la situación dolorosa de Abraham fue resuelta. ¿Cuál situación? Su preocupación, porque él sabía que llevaba a su hijo a la cruz. Él sabía que iba a crucificarlo, iba a matarlo, iba a ofrecerlo. Y su dolor como padre. ¿Cómo te sientes tú cuando tu hijo está enfermo y no te puede decir qué es lo que tiene? Y más cuando es un bebé. Padres, ustedes que han sido mamás o papás y ven a un hijo que de meses que no puede comer, no puede dormir, no puede respirar, no te lo puede decir, simplemente llorar. ¿Qué haces tú? Señor, a mí dámelo, a él déjalo. Porque hay un dolor como padre. Hay una inquietud como padre. Ahora imagínate el dolor de Abraham llevando a su hijo para ofrecérselo a Dios. Pero llegó un momento en que Dios miró su obediencia, miró su fe y Dios lo honró y empezó a tratar con su dolor. La lucha de él había terminado. Amados, Dios había liberado su corazón del dolor. Cuando tú obedeces, las preocupaciones que puedas tener por tu familia, Dios se va a encargar de aliviar ese dolor tuyo. Están en las manos de Dios. Tu vida y la de tu familia. La segunda bendición, Dios provee para la necesidad de Abraham. Dios proveyó para la necesidad de Abraham. El propósito de Abraham al ir al monte era de adorar a Dios al ofrecerle el sacrificio. Pero había un problema. Isaac había sido liberado de ser la víctima. ¿Cómo se va a ofrecer un sacrificio sin una víctima, sin ningún o alguien, un animal o alguien para hacer? No había nada. Ya Dios dijo, no le hagas daño. Ahora, ¿quién sigue? ¿A quién va a ofrecer? ¿Quién iba a ser? Amados, todo estaba preparado para el sacrificio, pero faltaba la ofrenda.
Mire lo que dice aquí, el versículo 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Me encanta esta historia, ahí le va. Alzó los ojos y miró a un carnero. ¿Puedo hacerles una pregunta? Varias inclusive. ¿Por qué no lo miró antes? En lugar de atar a su hijo y ponerlo arriba del holocausto, ¿por qué no lo hizo antes? Usted puede decirme, pastor, recuerde, Abraham ya estaba ruco, ya ahora no miraba. Ok, te voy a dar que no miraba, pero ¿por qué no lo oyó? Porque un animal trabado en ramas, amados, no se va a quedar quieto, y más cuando oye peligro, oye que él va a querer bramar para quitarse de ese peligro, pero no puede, está atado, está atorado, está encorralado por las ramas. ¿Por qué no lo oyeron? Usted va a decir, pastor, recuerde que ya estaba grande, no miraba ni no oía. Te la paso. Pero Isaac, ¿por qué no lo vio? Isaac, ¿por qué no lo oyó? Él era el joven. ¿Quiere que le diga qué pasó ahí? ¿O se la dejo para otro sermón? Ahí le va. ¿Sabe por qué no vieron al animal atrapado? Ni Isaac, ni Abraham. Ahí le va. Porque no estaba ahí. Dios es el Dios que provee lo que tú necesitas cuando no está ahí. Amados, y en el momento que él hizo la obediencia a Dios y dijo, Dios, te entrego a mi hijo, yo no lo quiero entregar, pero tú me lo estás pidiendo y tú me lo diste, es el hijo de la promesa, yo no sé qué hacer. Y Dios dijo, no le hagas daño, ahora sé que me amas, ahora sé, pero mira, voltea para allá, allá está un animal, te puse un animal allá. Ese es el Dios de los milagros, porque Dios puede hacer en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, milagros que tú todavía no has visto. Dios va a proveer para ti. Pero tú tienes que decir como Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. A Jehová. Y Dios empezó a traer esa sanidad. Recuerda cuando iban en camino que el hijo le preguntaba, traes la leña, traes el cuchillo, traes todo, pero ¿dónde está la ofrenda? Dice, Dios va a proveer. Es lo único que le decía, Dios va a proveer. Y Dios proveó. Lo último que yo puedo decirte en las bendiciones de la obediencia, que Dios le prometió a Abraham multiplicar y bendecir su descendencia. Es decir, la familia de Abraham no desaparecería sobre la faz de la tierra. Y esa familia sería a su vez una bendición a las naciones del mundo. Por eso dice el capítulo 12 de Génesis: todo el que te bendijera, voy a bendecir. Y todo el que te maldiga, yo voy a maldecir. Si no cree usted esta palabra, se lo voy a dar un ejemplo de este tiempo. Hace algunos años atrás, Hugo Chávez se levanta y maldice al pueblo de Israel en público. Estaba en las Naciones Unidas, regresa y hace una conferencia de prensa en Cuba, en Venezuela, y dijo, yo maldigo a Israel con las entrañas con todas mis entrañas. Maldijo a Israel. No pasó ni 2 años que en sus entrañas le encontraron cáncer que se lo llevó. Yo maldigo a todo aquel que te maldice. Dios hasta la fecha sigue cumpliendo la promesa de bendición sobre su pueblo. Y tú eres el nuevo Israel de Dios. Tú eres la nueva nación de Dios. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir a tu familia. Dios quiere bendecir a tu esposa, a tus hijos. Pero tú tienes que abrazar esa verdad. Tienes que abrazarla. Si Dios le prometió eso a Abraham, multiplicar y bendecir, Dios te lo quiere bendecir, porque dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Dios quiere traer a tus hijos a sus pies. Tal vez tus hijos digan, no papá, ya no me des lata. Pero por lo menos la semilla está cayendo, que un día van a decir, papá, háblame de ese Dios, porque ya no encuentro la salida. Y ese papá, porque ama a Dios, te va a llevar al lugar del sacrificio para que tú entregues tu vida a Dios. Papá, hay mucho que hacer en nuestros hogares. Tú conviértete en un Abraham del siglo XXI. Necesitamos hombres
con esta fe, con esta obediencia y que carrean con esta bendición para la familia. Yo lo creo y lo vamos a cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Papás, todos los papás, pónganse de pie. Yo voy a orar por ustedes. Voy a orar por ti. Dios te ama y te ha dado responsabilidades con tu esposa y con tus hijos y con las finanzas de tu hogar. No las delegues, no las sueltes. Y tal vez tú digas: pastor, mi esposa no está aquí, mi esposo no está, el papá de mis hijas no está aquí, no quiere nada. Hubieras venido a la película El Cuarto de Oración. Aprende a orar por él para que Dios lo alcance. Pero ahorita voy a orar por ti. Voy a bendecir tu vida. Voy a declarar una bendición sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tus hijos. Pero tiene que fluir de ti hacia ellos. De ti hacia ellos. Ahorita voy a orar, pero voy a hacer una cosa más. Si está ahí tu esposo o tu papá a un lado tuyo, ponte de pie, ponle la mano en el hombro de él. Esto, ponte de pie con él, no importa, para que no me lo dejes solo. Y quiero que tú como hijo y como esposa también lo bendigas a esta persona que Dios puso ahí. Escucha su voz. Algo le vas a aprender a ese viejo, como dicen ahí. Pero como dice también en nuestro rancho, viejo, los cerros todavía florecen. Escucha la experiencia de ellos. Sus canas no son en balde. No son en balde. Yo quiero orar por tu papá. Y quiero que tú me ayudes a bendecir a tu papá. A honrarlo. Cierra tus ojos. Padre, en estos momentos te doy gracias. Porque tú estás levantando hombres, padres, esposos, que abran brecha para su familia, que se sacrifiquen y sean para ti, Señor, un testimonio. Tú no quieres, Señor, la muerte de Isaac, tú quieres la muerte del que representa a Isaac, para que sus prioridades cambien, para que sus valores cambien. Porque Abraham llegó un momento en que se endiosó con su hijo, que amó a su hijo, que se olvidó de esa relación contigo. Y tú quisiste ubicarlo de nuevo y enfocarlo, porque eres un padre bueno también. Y tú no quieres que tus hijos como padre se vayan a desviar. Y aquí en este lugar hay muchos papás que representan tu imagen, representan tu voluntad, representan tu vida, Dios, en cada casa y en cada hogar. Yo te pido bendición sobre ellos. Yo te pido que tú los honres y que en ellos haya un compromiso de buscarte a ti sobre todas las cosas, con todo el corazón. Tú eres un Dios bueno, un Padre bueno, que vas a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Declaramos tu presencia en ellos, por Cristo Jesús.